Hola amigos y amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a continuar con la serie Psicometría. Vamos a ver. Nos habíamos quedado en un cuadro. Evaluábamos el concepto de matrimonio. En las escalas pasivo-activo, lento, rápido y estático-dinámico. Aparecían el número de sujetos en cada categoría. La escala pasivo-activo creciente de 1 a 7. La escala lento-rápido creciente de 1 a 7. Y la escala estático-dinámico decreciente de 7 a 1. Los números que aparecen en este cuadro del que hemos hablado corresponden a los sujetos de la muestra que clasificaron el concepto matrimonio en una categoría determinada de la escala bipolar correspondiente. Así, por ejemplo, hay 10 sujetos, lo sabía, lo dijimos al final del vídeo anterior, que en la escala bipolar estático-dinámico asignaron un 7 al concepto matrimonio. 50 sujetos le asignaron un 5 y 8 sujetos le asignaron un 1. La media de cada escala es media de pasivo-activo 5,58, media de lento-rápido 4,92 y media de estático-dinámico 4,83. Para obtener estas puntuaciones medias se aplica la fórmula de la media, obviamente multiplicando el número de sujetos que hay en cada categoría por el valor numérico de dicha categoría y dividiendo por el número total de sujetos. Así, por ejemplo, la media de la escala pasivo-activo se calcularía de la siguiente manera. Lo exponemos. X con su rayita, la media de X es el sumatorio de F por X partido por N. F es la frecuencia, obviamente. Así que en el numerador tenemos un sumatorio de F por X, 4 por 1, más 6 por 2, más 8 por 3, más 10 por 4, más 12 por 5, más 30 por 6, más 50 por 7. Y todo ello dividido por 120 por N, que es por el número total de sujetos. Vale, en el numerador tenemos 670 y en el denominador 120 y de ahí sale el 5,58, ese cociente. La media de pasivo-activo, de la escala pasivo-activo.
De la misma forma se irían calculando las medias del resto de las escalas, es obvio. A partir de estas puntuaciones medias, calculamos la puntuación factorial del grupo en la dimensión actividad para el concepto matrimonio. Para ello basta sumar las puntuaciones obtenidas y dividir por el número de escalas, que en nuestro caso es 3. De manera que la puntuación factorial, como decimos, es 5,58 más 4,92 más 4,83 dividido por 3, obteniéndose una puntuación factorial de 5,11. Teniendo en cuenta que la escala utilizada tiene el punto neutral en el valor numérico 4, una puntuación factorial de 5,11 puntos indicará que la muestra considera el concepto matrimonio ligeramente activo. En este ejemplo solo hemos averiguado la puntuación factorial para la dimensión actividad. El mismo procedimiento habría que seguir para averiguar las puntuaciones factoriales correspondientes a las demás dimensiones. Pasamos a la técnica de Goodman. La técnica presentada por Louis Goodman se desarrolló como un modelo alternativo a las técnicas elaboradas por Thurston y Likert para la medida de las actitudes, aunque también puede ser utilizado o utilizada para la construcción de test en los que haya respuestas correctas o incorrectas. Se le conoce generalmente como escalograma de Goodman y está diseñado de tal forma que es posible conseguir la ordenación tanto de los sujetos como de los estímulos, los ítems, respecto a una dimensión determinada, asegurando, si los resultados demuestran que los datos se ajustan al modelo propuesto por Goodman, que el conjunto de ítems que conforman la escala miden una única dimensión y que por lo tanto la puntuación total que se asigne a los sujetos tenga significado psicológico y pueda ser interpretable.
cosa que no ocurriría en el caso de que los ítems hicieran referencia a más de una dimensión. En este sentido, la técnica del escalograma de Goodman está más orientada a probar la existencia de una única dimensión subyacente al conjunto de ítems de la escala, su unidimensionalidad, que al proceso de construcción de la misma. El modelo está basado en la idea de que es posible ordenar los estímulos de manera que si un sujeto responde correctamente o favorablemente a un estímulo concreto, lo hará también a todos los que estén situados por debajo de dicho estímulo en la escala establecida. Y si un sujeto no responde correctamente o favorablemente ante un determinado estímulo, tampoco lo hará al contestar a los que estén situados por encima de él en la escala. De esta manera, tanto los sujetos como los estímulos pueden representarse a lo largo de un continuo, formando una escala, denominada escala de entrelazamiento. En esta escala, cada sujeto estará situado entre dos estímulos, y su orden será el inmediato superior al del último estímulo que ha contestado correctamente o favorablemente, y el inmediato inferior al del primer estímulo que no contesta correctamente o favorablemente. Si suponemos que los datos que se presentan a continuación son las respuestas de 5 sujetos a 4 elementos dicotómicos, y que el 1 significa que los sujetos han mostrado su acuerdo o acertado con el elemento, y el 0 que han mostrado su desacuerdo o fallado, estaríamos ante una escala de Goodman perfecta. El primer sujeto ha acertado. Ha respondido favorablemente todos los elementos de la prueba. Por lo tanto, en la escala ocupará el puesto quinto, ya que dejará por debajo de sí a los 4 elementos. Sin embargo, el sujeto 5, que no ha acertado ningún elemento, estará situado por debajo de todos ellos.
Cuando tenemos una escala perfecta, la organización de los datos dará lugar a una matriz triangular y a partir de la puntuación que tenga cada sujeto en la escala, se podrá predecir con exactitud cuál ha sido la respuesta dada ante cada uno de los elementos. Así, una puntuación de 3 en la escala perfecta indicaría que el sujeto ha respondido correctamente a 3 de los 4 elementos. Pero no a 3 cualquiera, sino a los 3 primeros. Es decir, su patrón de respuestas habrá sido 1, 1, 1, 0. Así que tenemos la siguiente matriz de datos. Tenemos el sujeto del 1 al 5 y los elementos A, B, C y D. El sujeto 1 puntúa 1, 1, 1 y 1 en los 4 elementos. Puntuación del sujeto 4. El sujeto 2 puntúa 1, 1, 1 y 0. 0 en D. Puntuación del sujeto 3. El sujeto 3 puntúa 1, 1, 0 y 0. 0 en C y D. Puntuación del sujeto 2. El sujeto 4 puntúa 1, 0, 0, 0 en B, C y D. Puntuación del sujeto 1 y el sujeto 5 puntúa 0 en todos los elementos, siendo la puntuación del sujeto 0. Puntos del ítem 4 para el ítem A, 3 para el ítem B, 2 para el ítem C y 1 para el ítem D. La representación de la escala de entrelazamiento sería 5A, 4B, 3C, 2D, 1. En la práctica es casi imposible obtener escalas perfectas. El problema consiste en determinar qué grado de desviación respecto a la escala perfecta se debe tolerar para aceptar que los datos obtenidos se ajustan al modelo de Guttman. El interés de esta técnica de escalamiento está, como hemos mencionado ya, en que trata de medir conceptos unidimensionales a través de todo un universo de atributos. Para llevar a cabo el análisis del escalograma es necesario seguir una serie de pasos que vamos a resumir a continuación.
Establecer la forma de evaluar el error o desviación de los datos respecto al modelo. Ordenar los datos de manera que se ajusten lo más posible a una escala perfecta. Evaluar el grado de aproximación de los datos obtenidos a la escala perfecta. Establecer reglas para fijar la posición en el continuo de aquellos sujetos cuyo patrón de respuestas se separa del patrón ideal. Y por último, establecer reglas o normas para comprobar si el conjunto de elementos elegido es escalable según el modelo de Goodman. Esto para llevar a cabo el análisis del escalograma. Para la elaboración de escalas de Goodman, los ítems se eligen sobre la base de que miden una determinada actitud que es la que se quiere medir. Y se van eligiendo de manera que su grado de extremosidad respecto a la variable medida vaya en aumento. Es decir, en primer lugar se seleccionan unos pocos ítems, con los cuales a priori se muestren de acuerdo la mayoría de las personas. Una vez seleccionados estos ítems, se seleccionarán otros cuantos cuya aceptación indique una actitud moderada hacia el objeto de estudio. Y finalmente se incluirán ítems cuyo contenido refleje una actitud extrema. De esta manera, si la escala es correcta, los sujetos que respondan favorablemente a los ítems más extremos deberán hacerlo en el mismo sentido a todos los ítems que representen actitudes menos extremas. Una nota final. Si se tratara de elaborar una escala de conocimientos en la que hubiera respuestas correctas o incorrectas, los ítems se ordenarían en función de su grado de dificultad, desde los más fáciles a los más difíciles. Hablemos finalmente, encaramos ya el tramo final de esta grabación, de la evaluación del error en el modelo. En primer lugar, es necesario definir lo que se entiende por error en este contexto. Llamaremos error a la desviación del patrón de respuestas observado respecto al patrón de respuestas ideal requerido por el modelo. Aunque hay varios procedimientos para averiguar el número de errores o desviaciones, vamos a fijarnos en el propuesto por Goodenough en 1944 y Edwards en 1948, que está basado en el número de desviaciones encontradas en la escala empírica respecto a la escala ideal.
Supongamos 4 sujetos que han respondido a 4 elementos y que sus patrones de respuesta han sido los que figuran en una tabla que presentaremos a continuación, junto con el patrón ideal y el número de errores. ¿Cómo se ha llevado a cabo el recuento de errores? Lo vemos de inmediato. Si tomamos como ejemplo el patrón de respuestas correspondiente al sujeto D, el número de errores sería 2. Pues tendríamos que hacer 2 cambios para obtener el patrón ideal. El elemento 2 debería estar contestado desfavorablemente y el 1 favorablemente. En el patrón de respuestas del sujeto A no hay ningún error, ya que coincide con el patrón de respuestas ideal. El patrón de respuestas correspondiente al sujeto D es contestación desfavorable para los elementos 1, 3 y 4. Y contestación favorable para el elemento 2. Veamos la matriz de datos para el recuento de errores. Sujetos A, B, C y D con patrones de respuesta. El sujeto A contesta favorablemente a los 4 elementos, siendo el patrón ideal el mismo, por lo tanto el número de errores es 0. En el caso del sujeto B, el patrón de respuestas es desfavorable al elemento 1 y favorable en 2, 3 y 4. El patrón ideal sería favorable a los elementos 1, 2 y 3 y desfavorable al elemento 4, por lo tanto el número de errores es 2. En el caso del sujeto C, el patrón de respuestas es desfavorable a los elementos 1 y 2 y favorable a 3 y 4, siendo el patrón ideal favorable a 1 y 2 y desfavorable a 3 y 4. El número de errores en este caso es 4. Todos los posibles. Y finalmente el sujeto D tiene un patrón de respuestas desfavorable en 1, favorable en 2 y desfavorable en 3 y 4. El patrón ideal es favorable en 1 y desfavorable en 2, 3 y 4, siendo el número de errores 2.
Vamos a ver ahora los pasos a seguir para la elaboración de una escala. Y con esto, ahora sí, terminaremos el vídeo. Estamos prácticamente en el estándar. Una vez que se cuenta con el conjunto de ítems, es necesario aplicarlos a una muestra de sujetos. Vamos a explicar el proceso utilizando ítems dicotómicos, que son aquellos que no admiten más de dos opciones de respuesta. Favorable 1, desfavorable 0. Acierto 1, fallo 0, etc. El hablar de respuestas favorables o correctas dependerá del contexto en el que se trabaje, como ya se indicó con anterioridad. Si se trata de una escala de actitudes con C, un 1 podría significar una actitud favorable y un 0 desfavorable. Si se trata de una prueba de aptitud con P, el 1 podría significar una respuesta correcta o acierto, y el 0 una respuesta incorrecta o fallo. Si tenemos un conjunto de ítems dicotómicos, el número de patrones de respuesta distintos que se podrían producir sería 2 elevado a n, siendo n el número de ítems de la escala. Si tenemos 3 elementos dicotómicos, el número posible de patrones de respuesta que se podrían producir sería 2 elevado a 3, es decir, 8. 2 al cubo. Ahora bien, de esos 8 posibles patrones de respuesta, solo hay 4 que se ajustan al modelo de Goodman. Uno, 1, 1. Uno, 1, 0. 1, 0, 0. Y 0, 0, 0. Supongamos la siguiente escala. A, 1B, 2C, 3D. El sujeto D ha contestado correctamente o favorablemente a todos los elementos. Por lo que se situará por encima de todos ellos en la escala. Su patrón de respuestas habría sido 1, 1, 1. El sujeto A, por el contrario, no ha contestado correctamente a ninguno de los elementos de la escala. Por lo tanto, se colocará por debajo de todos ellos en el continuo, y su patrón de respuestas habrá sido
0, 0, 0. El sujeto B ha respondido favorablemente al ítem 1 y su patrón de respuestas es 1, 0, 0. Y el sujeto C ha respondido favorablemente a los ítems 1 y 2. Luego su patrón de respuestas es 1, 1, 0. Bien, lo vamos a dejar aquí para no hacer demasiado larga esta grabación, como digo. Hemos superado en algo más de 8 minutos el estándar de media hora. Bueno, a veces, como veis, estoy exponiendo, es como si... Bueno, estoy solo en la habitación, pero quiero decir, estoy grabando para una audiencia y vivo en mi mundo, ¿no? Me rasco la cabeza o pienso. Como veis, me muestro espontáneo, natural, es lo que he pretendido desde el principio. Bueno, si este vídeo, esta entrega de la serie Psicometría de mi amigo Freud, ha sido de vuestro agrado, os ha resultado útil, interesante, ya sabéis, valiosa desde algún punto de vista, por favor le dais like, me gusta, para que pueda recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón no lo habéis hecho todavía, la suscripción, quiero decir, como si acabáis de conocer este punto de encuentro que hemos dado en llamar mi amigo Freud. En tal caso, os animo primero a daros un paseo, metafóricamente hablando, por los contenidos del canal de mi amigo Freud. Estoy convencido de que tras ello pasaréis a integrar esta gran familia que constituye la audiencia de, repito, mi amigo Freud. Bueno, os recuerdo que mi amigo Freud también es el vuestro, así lo ha sido siempre, y ya pronto cumplimos un año de vida. Os recuerdo igualmente que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, presencia, compañía, por qué no decirlo así, apoyo, compromiso, para con este proyecto que lleva su nombre. Y ya creo que no me dejo nada en el tintero. Creo que no. Bueno, pues me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso y con la esperanza de que nos podamos reencontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal, a mi amigo Freud, y que no tardará en llegar, os lo aseguro. Hasta el próximo vídeo, pues. Que estéis bien. Chao.